se oficializaron los pliegos que pasaron, gran cantidad de los pliegos que pasaron por el Senado de la Nación, entre ellos el de el fiscal general ahora, fiscal general de Formosa, Gonella. ¿Cómo vio ese proceso de aprobación de los pliegos? Con mucha preocupación, por supuesto. Yo lo impugné a Gonella. Mire, es delito nombrar, como dice la Corte en el fallo Automotores Saavedra, dice, no habla de nulidad, habla de ilegitimidad de la designación, ilegalidad de la designación. Con lo cual es muy probable que Gil Carbó termine indagada. Si yo fuera el fiscal de la causa, veo un fallo de la Corte que dice que es ilegal el nombramiento, no me queda otro remedio que indagar a la procuradora. Y Gonella está en la misma situación. Mire, y lo grave de todo, justicia legítima, ¿usted sabe cómo justifican estos nombramientos? No. Es increíble. Dicen que hay situaciones que la Procuración tiene una misión asignada por la Constitución, que es demandar la legalidad de los actos frente al Poder Judicial, que no importa cuáles son los procedimientos para la designación de fiscales que se utilicen, en la medida que les permita cumplir con esa finalidad de demandar la legalidad de los actos. Esta teoría que esbozan, de que convalidar en los hechos la violación de la ley, es la misma teoría jurídica que invocó la Corte del año 1930 para justificar el golpe de Irigoyen. Hay términos que son iguales, frases que son textuales, parecieran sacadas de la acordada de la Corte de 1930. Yo no pretendo esa justicia para mi país, que convalide situaciones de hecho aunque hayan violentado la Constitución. En mi provincia, hasta el advenimiento del ex gobernador Das Neves, un hombre autoritario, corrupto, yo no dudo en tildarlo de fascista, un gran mentiroso que dice una cosa y hace totalmente otra, la justicia había preservado más o menos su independencia. A partir del advenimiento de Das Neves, por la concepción que él tiene de que él cree que los jueces son empleados del Poder Ejecutivo, comenzó ampliando el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia. De 3 lo llevó a 6. Uno de los miembros que pone en el Superior Tribunal de Justicia es un juez de primera instancia que saltó a miembro de la Corte Suprema de la provincia porque lo había utilizado cuando él llega al gobierno, hace una falsa denuncia por evasión fiscal agravada a quien era el presidente de la Unión Cívica Radical y lo meten preso durante 8 meses. Lo arruinan económicamente, te aclaro que termina absuelto el presidente del partido, y este juez que se prestó a esta denuncia trucha que hizo Das Neves fue premiado con un acceso al Superior Tribunal de Justicia. Sí, evidentemente esto yo no lo puedo convalidar, lo tengo que criticar y lo tengo que reprochar. Yo tengo también, respecto del Superior Tribunal de Justicia, una visión muy crítica porque es una corte que vive alegando cuestiones procesales o cuestiones formales para no resolver las cuestiones de fondo que se le plantean. En la provincia del Chubut se han planteado cuestiones de gravedad institucional que la Corte Provincial eludió resolverla. Es una Corte que vive buscando atajos procesales o procedimentales para negar el acceso a la jurisdicción y no se expide, no sirve. Entonces, ustedes llegan a la Corte después de haber pasado por las instancias provinciales y las Cortes provinciales. Grave es cuando la Corte Provincial no te da la jurisdicción, porque ahí te cierra todo camino para seguir arriba también. Y en cuanto a la Corte Nacional, yo le preguntaba en cuanto a la Corte Nacional, el artículo 280 que utiliza mucho la Corte Suprema de la Nación, en muchos casos. Habría que verlo caso por caso, ¿no? Es decir, yo no me animaría a dar una apreciación general, habría que ver caso por caso. ¿Esto no da cuenta de un gran cúmulo de causas en la Corte Nacional y en este sentido, qué papel juega, por ejemplo, la creación de nuevas cámaras de casación penal? Bueno, eso lo vemos ahora. La propia Ley 48 te limita ya un poco el acceso a la Corte Suprema de Justicia, porque te dice en qué casos la Corte puede acceder. O sea, como que ya desde estoy hablando de la Ley 48, hemos entendido, por lo menos en la Organización de la Justicia Argentina, que la competencia de la Corte está limitada a ciertas cuestiones y no a todas las cuestiones. Ha habido criterios dispares desde que se creó la Corte hasta ahora sobre facilitar o no el acceso a la Corte. Hay cosas que ya las distintas Cortes en sus distintas integraciones decidieron que no se meten, que son cuestiones vinculadas a temas estrictamente provinciales. Es decir, así que bueno, esto también tiene que ver un poco con la evolución de la jurisprudencia y la dinámica que va adquiriendo el derecho. Convengamos que hoy los jueces están juzgando temas y casos que hace 50 o 60 años era imposible de pensar que podían llegar a los estrados tribunales. Yo no me voy a hacer responsable como opositor del mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Que funciona mal, funciona mal.
el oficialismo tiene número para hacerlo funcionar. Es decir, no depende de ninguno de los consejeros de la oposición que el Consejo pueda funcionar o no pueda funcionar. Depende pura y exclusivamente del oficialismo. ¿Qué ocurre? Si requieren para la aprobación de los concursos de los 2 tercios. Y cuando desde la oposición ponemos alguna objeción para ganar los 2 tercios, ¿qué hace el oficialismo en vez de dar el debate? No funciona. Utilizan el no funcionamiento para evitar de que alguna decisión le pueda ser adversa. Y esto es responsabilidad del oficialismo, no es responsabilidad nuestra. Y yo casi quiero poner, digamos, un elogio a la oposición. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner avanzó con esta ley de reforma judicial y avanza sobre la reforma del Consejo de la Magistratura? Porque no lo pudo manejar. Porque si hubiese podido manejar como ella quería el Consejo de la Magistratura, el oficialismo, no hubiesen promovido esta reforma. Y no lo pudieron manejar porque hubimos consejeros de la oposición, y esto lo quiero destacar, con las pocas herramientas que la sociedad nos dio, cada vez que nos vota, que pudimos impedir que avanzara este proceso de tener en la justicia jueces totalmente adictos al proceso político que se vive en Argentina y que se pudiera remover a jueces probos. Esto de que no se pueda remover a jueces probos y de que hayamos impedido el acceso de jueces totalmente genuflexos con el poder es un mérito de la oposición, y yo lo quiero rescatar para la oposición. Porque hemos sido los de la oposición y no los consejeros del Poder Judicial los que hemos estado dando esta batalla.